Hola, mi nombre es Edgar en YouTube 27-F y hoy voy a estar hablando sobre un tema del que no conozco tanto en realidad porque no tiene mucho tiempo que entré en este mundillo, más que nada por gusto, no tanto porque intente aprender de más o algo por el estilo. ¿Qué es el mundillo del freestyle? Que en general, pues a mí me gusta por la euforia, por la emoción, como a la mayoría de las personas que consumen este contenido, yo diría, y por todo el lado estético y el arte, que creo que también hay una amplia cantidad de personas a las que les gusta eh, este entretenido, este método de entretenimiento, este arte o deporte, dependiendo de tus consideraciones, porque es justo de este tipo de dilemas que plantea el freestyle y las batallas de rap principalmente, que creo que es donde está las problemáticas como tal. Aunque claro, en esas mismas problemáticas también entra como, pues, cuál es la definición del freestyle, cuál es la diferencia, en qué momento una batalla puede dejar de ser algo tan artístico como lo es el freestyle, como lo es el rap, como es la cultura del hip hop, todo eso que conlleva. Pero aquí más que nada me voy a fijar en lo que es las batallas de rap porque es donde yo creo que me ha causado más curiosidad el cómo se formulan ciertos dilemas que han sido debatidos por muchas personas dentro de la comunidad y por muchas personas tienen distintas opiniones alrededor de estos. Más que nada, veo un dilema muy importante con lo que es la pérdida del freestyle, en el sentido de que la pérdida de la improvisación en ese sentido, y también algo que muchas personas llaman tipo sobreentrenamientos o tratar al freestyle como un deporte y no como un arte o calificar bien, porque ¿qué es realmente hacer un buen freestyle, un buen rapeo? ¿Qué es realmente hacer algo que valga cuando es una forma artística? Eh, entonces, a esto me vienen dos cuestiones primero, y es la calificación del arte primero y la objetividad. Obviamente estas las voy a aplicar completamente al freestyle para que no se vuelva un tema completamente filosófico en el que veamos si se puede calificar el arte o algo así, sino va a estar completamente enfocado a cómo funciona dentro del freestyle. Esto mientras juego Sliderio porque no quería jugar Minecraft y ya está. En fin. Entonces, primero, ¿qué significa ser objetivo? Porque si se están tratando de obtener ciertos resultados en una batalla de freestyle, debería de ser que los jurados sean objetivos. Un jurado completamente objetivo, por ejemplo, va a ser una máquina que califique a todas las personas por igual bajo ciertos parámetros. En ese sentido, los parámetros, para que sean justos, tendrían que ser acordes a los objetivos de las personas en la vida real. Por ejemplo, una idea objetiva sería que una máquina pueda calificar las métricas, la composición de esto, la puesta en escena y todo esto. El problema, y es la razón por la que no tenemos jurados máquinas completamente objetivas, es que muchas de estas cosas no son posibles. Por ejemplo, ¿cómo podemos calificar exactamente el flow cuando, aparte del ritmo que llevas, también importa la modulación de la voz y otros factores que realmente solo van a poder ser entendidos como correctos a partir del ser humano? Yo creo que esta es una de las limitaciones de la computación hoy en día. Es una muestra en la que podemos ver cómo no han llegado todavía a ser lo suficientemente sofisticados, o al menos yo no encuentro una demostración de que sea lo suficientemente sofisticado como para poder analizar, por ejemplo, la calidad artística de un rapeo, y en general la calidad artística en muchos tipos de obras. No siento que sean completamente abstraídos por una computadora, ya que
depende de muchísimos factores que no están completamente claros ni definidos, porque en un momento a otro pueden actuar de distinta manera. También dependen mucho del contexto en lo que es el freestyle, por ejemplo, y que además tienen mucho de lo que es el sentimiento arraigado, cosa que una máquina no va a poder abstraer, no puede decir que siente o que no siente. En fin, entonces, esta objetividad de la que estamos hablando con una máquina es imposible. Sería juzgar a todos de la misma manera bajo ciertos parámetros exactos. Esto, en primera instancia, tendría que ser posible como en otras aptitudes, como lo son, por ejemplo, competencias de matemáticas o de ajedrez, puesto que ahí hay resultados concretos, verificables, y que no hay muchas dudas al respecto. En una partida de ajedrez, alguien pierde cuando le hacen jaque mate y el otro gana. Alguien es tablas cuando ocurren ciertas reglas concretas. Tabla significa empate, por cierto. Y en una competencia de matemáticas, te equivocas o no te equivocas. Sin embargo, la calificación del freestyle es mucho más compleja, ya que tiene que tener en cuenta muchos parámetros y se va rigiendo por la constancia de calidad artística. Y aquí viene un problema: ¿cómo mides la calidad artística del freestyle? Porque he visto muchas personas que defienden que, por ejemplo, el freestyle no puede ser bueno ni malo, que el freestyle simplemente es eso, es un arte, es improvisar al momento, entonces no tiene ninguna cualidad de estas. En mi opinión, esto es un poco una contradicción, porque claramente vemos que ciertas obras artísticas tienen mayor calidad que otras. No significa que no sea absolutamente nada valioso una obra que no tenga tanta calidad artística. Sin embargo, así como, por ejemplo, un objeto podría tener mucho valor sentimental, o hasta cierto punto mucho valor para una persona, podemos decir que un objeto tiene un valor fuera de la percepción subjetiva, y esa es la que está buscando en el freestyle. Asimismo, incluso si dijéramos el freestyle, al ser arte, solo es para comunicar, el tener la capacidad de aumentar la calidad a tu gusto y hacer todo esto de mejor manera, en cualquier tipo de arte va a aumentar tu capacidad para la comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un freestyle muy pobre, no voy a poder constituir correctamente la coherencia para que se den las ideas que yo quiero. Uno de los ejemplos muy interesantes para esta idea que estoy proponiendo es Replit, que a fin de cuentas trae un mensaje muy poético, que desprecia ciertos tipos de rap, ciertos tipos de batalla, y porque acude a la realidad del rap, a la realidad del freestyle, al sentimiento, a lo veraz y a este tipo de cosas. Entonces, si quiero comunicar ese tipo de ideas, necesito tener un buen nivel de freestyle, una amplia calidad y muchas herramientas para poder hacerlo. Porque si yo tuviera un nivel muy básico, si lo intentara hacer, no sabría cómo conectar las ideas de manera suficientemente rápida. Y he visto mucha gente también que dice que no se entrena, que es un talento, pero es que a final de cuentas creo que lo que no están entendiendo es que el entrenamiento no es como aprenderte las rimas o algo por el estilo, sino más bien es experiencia. Si tú haces batallas de rap con tus amigos, ya estás practicando y estás ganando experiencia, y eso también cuenta a fin de cuentas como entrenar. Claro que esta palabra puede aplicar a distintos contextos y en otros nos puede ayudar a ver otras formas de críticas que se hacen a el freestyle actual y en general que han ido evolucionando. Por ejemplo, el concepto de sobreentrenamiento, que ya estaríamos hablando de algo que yo considero distinto al entrenamiento en general, porque entrenamiento en general pues no tiene absolutamente nada de malo. Es como que dijeras que hacer freestyle no tiene algo de malo porque estás haciendo freestyle y ya, no tiene ningún sentido. O en una analogía a otro tipo de arte,
es como que dijeras que no estás sintiendo bien la pintura, no estás sintiendo bien las obras artísticas, porque estás entrenando para mejorar tus cualidades y poder pintar lo que tú quieres realmente. Entonces esa parte pues no tiene sentido. Sin embargo, me fui un poco de las ramas, porque la pregunta general aquí en esta parte era ¿qué significa pues ser objetivo en el freestyle? Como muchas de estas partes, de las cosas que se califican en los patrones, que son tipo la coherencia, el punchline, la puesta en escena, el flow, métricas, técnicas, etcétera, 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 que hay un montón de cosas también que no se dicen que se califican, pero que sin embargo se tienen que tener en cuenta porque son importantes, como lo es el contexto ligado a la puesta de la escena, o la fluidez en general ligado al flow, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es establecer parámetros generales que deben ser calificados por un juez competente que tenga suficiente experiencia, similar a lo que haría, por ejemplo, un concurso de oratoria, que se califica fluidez, puesta en escena, manejo de las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos compararlo de esta manera. El problema es que el freestyle se compone, al menos en mi opinión, de unas características más ligadas al público y más ligadas a que cada una de estas pueda valer de distinta manera dependiendo de la batalla. Por ejemplo, mientras que en la oratoria yo diría que hay lineamientos más certeros y mucho más estrictos de cómo se debe hacer una oratoria, que no es necesariamente bueno lo que estoy diciendo, pero creo que así funciona. En el freestyle, un día un flow tan estupendo puede ganarle a una coherencia muy buena y todo lo demás muy bien, porque todo esto tiene un peso distinto dependiendo de cómo se formule en la batalla. Por ejemplo, una de las cosas más importantes a tener en cuenta en una batalla de freestyle, o al menos cuando veo una batalla de freestyle, que lo que yo veo que sigue siendo muy importante, es la narrativa que se ocupa. Quien gana la narrativa general, esto es como una forma de batallar, yo siento, quien gana la narrativa general tiene una ventaja en la batalla, ya que al ganar la narrativa no solo ha ganado una presencia del público, sino que también ha ganado coherencia, ya que al formularse a través de ciertos esquemas logra ciertos parches si van dirigidos a donde se espera que vayan, cosa que no es necesariamente una coherencia constante, sino una coherencia contextual. Creo que no se está explicando muy bien, pero básicamente lo que digo es que muchas veces se puede justificar el relleno, por ejemplo, si apelan a cierta coherencia de la narrativa que compone algo mucho mejor tanto para el público, para el jurado, y que hace que tenga mucho sentido en general. Y es que depende mucho de la batalla en la que estés, qué tipo de cosas pueden valer más. Si tienes técnicas demasiado avanzadas en un momento y que apelan, aunque sea un poco, con la coherencia del momento, y tu rival simplemente está como intentando ir por punchlines generales, probablemente tengas muchos más puntos, ya que ese nivel de técnica en ese momento fue el factor decisivo y fue lo que importaba en la batalla. Entonces, esa variación en cómo validar la calidad de cierta apuesta artística en un freestyle de una batalla de rap, creo que hace la calificación de este mismo un poquito más compleja, bueno, no necesariamente más compleja, pero distinta en cuanto a criterios de objetividad o subjetividad. Y es por eso que muchas veces, aparte de que sí existe, por ejemplo, fenómenos como la localía o favoritismo en general, aparte de que sí existe,
también ayuda mucho a que se cree esta sensación de que un juez califica mal y todo esto, porque todos vamos a tener distintas percepciones de cómo se formuló las prioridades en la batalla, y en general todos, al ser un arte, tenemos una valoración estética distinta y es muy difícil que se uniforme. A mí me parece un acierto, por ejemplo, que se propongan 5 jurados, ya que se haría un promedio de todas estas, de distintas valoraciones, y pues habría algo más justo. Sin embargo, aún así es muy fácil que ocurran una tendencia de valoraciones. Por ejemplo, y es que no es que la gente lo haga a propósito estas valoraciones, es que a fin de cuentas yo tengo una valoración estética distinta y otra persona va a tener algo completamente distinto también. A mí me puede gustar un día mucho el flow, mucho las técnicas, me puedo estar fijando inconscientemente más en esto, y otra persona puede hacer lo contrario pero con los punchlines. O dependiendo de la persona que es, puedo autosugestionarme a que va a brillar en cierta categoría y por lo tanto lo califico muy bien en pues la mayoría de patrones, porque veo su constancia en ese patrón en vez de algo en lo que realmente esté brillando. Entonces, si por ejemplo un día hay 3 jueces, que obviamente no es así porque somos personas y es mucho más compleja, pero es por ejemplo, si un día hay 3 jueces que valoran un poco más el flow, a un freestyler que se vea mucho mejor en esto, como por ejemplo vamos a decir metalingüística, va a ser valorado de mejor manera y tendrá una ventaja a fin de cuentas con los jueces. O en otra competencia, si vemos métricas, por ejemplo, el menor puede ser valorado de distinta manera ante alguien que se vea con simplemente más punchline y ya está. Entonces es muy difícil esta objetividad. Sin embargo, creo que hay que entender que así se van a funcionar las batallas, y es un cuestionamiento válido el decir si es posible mejorar esta objetividad, porque actualmente yo creo que va a haber muchísimas batallas que un montón de personas no van a estar concuerdo con los resultados, y hasta cierto punto de manera válida, porque como decía antes, todos tenemos una valoración estética distinta, no hay algo uniforme de cómo valorar las cosas y no hay una percepción uniforme en cómo lo hicieron las personas, porque un día te puedes fijar más en el flow y el otro día te puedes fijar menos y el otro día puedes ser más estricto en general, o incluso tu estado de ánimo va a poder afectar de una manera demasiado amplia esto, entonces es muy difícil contemplarlo. Sin embargo, no creo que sea un problema tan grave, solo creo que tenemos que ser conscientes en general de que estas cosas van a ocurrir y que a fin de cuentas así son las competencias de freestyle. No significa que no queramos mejorar las formas en que se hacen. De hecho, yo creo que sería muy importante que intentemos dar las mejores herramientas a todos los jurados para que puedan juzgar libremente, que no haya limitaciones para juzgar suficientes, y que de esa manera pues el jurado calificado pueda ofrecer veredictos más acertados. Ahora, alguna de estas métricas entre flow, claro que en formato, por ejemplo, FMS, tengo entendido que se califica por patrón, pero a fin de cuentas es teniendo en cuenta estas ideas. Entonces, ¿alguna de estas métricas puede realmente medirse de forma objetiva? Pues no estoy seguro, porque por ejemplo el uso de figuras retóricas constantes puede ser chequeado a fin de cuentas. Es algo que es comprobable si se checa exactamente cómo es que se manejaron cómo es que se manejó en la batalla. O también algunas métricas también puede ser chequeado. Por ejemplo, si se manejaron multisilábicas, si se manejaron metáforas complejas, o si se manejaron ciertas figuras retóricas, alguien podría imaginarse un sistema de puntos en el que se recopila lo que dijo el freestyler al momento y se chequea y se ve, y tendríamos una métrica objetiva, ya que no necesitaríamos del jurado
más que alguien que conozca qué es una figura retórica y cómo reconocerla correctamente, o alguien que reconozca ciertos tipos de métricas y pueda reconocerlas y se le asignen los puntos que están planteados en algún tipo de documento o algo previamente conocido. Sin embargo, el problema con esto es de nuevo cómo se formula. O sea, yo en esta parte creo que serían las métricas, o sea, las partes, los apartados que tienen más posibilidad de volverse algo objetivo, pero sin embargo no creo que debería, porque creo que el uso de estas figuras retóricas puede verse innecesario en ciertos casos, o el uso de estas de estas métricas, este tipo de maniobreos con las palabras, como lo son las multisilábicas, por así decirlo, pueden ser inexactos o inadecuados para la batalla en el momento, ya que dependiendo de cómo esté funcionando la narrativa, se debe considerar que las distintas métricas cambian y que tienen distintos fenómenos. Entonces, bajo esta lógica, no podemos acercarle una puntuación objetiva a ciertos tipos de elementos en la estructuración de patrones. Entonces, de esta manera yo considero que en cualquier calificación vamos a encontrar muchísimos apartados subjetivos, pero que sin embargo en general entendemos una idea, así como es la valoración estética, de qué tiene más trabajo, qué tiene más complejidad o qué es más acorde. Pues muchas veces vemos como demasiadas personas están de acuerdo, y donde es más reñido, pues obviamente que va a haber bandos gigantescos de ambos lados, o que decían que es una réplica, por ejemplo. En cuanto a una opinión del formato FMS, no estoy muy actualizado en cuanto a cómo se formula hoy en día, pero tengo bien la idea de cómo es en general, que se califica por patrones, se ve la puesta en escena, el flow y las técnicas, si no estoy mal. No sé si se agrega algo más o no sé si algo se quita, pero en general me parece que está bien la idea. Sin embargo, siento que sigue estando muy limitado el cómo se califica, porque hay muchas más cosas influyendo y que a lo mejor no se pueden percibir como suficientes. Tengo entendido que en algún punto, por ejemplo, el flow, técnicas y puesta en escena se calificaban de 0 a 2. Y esto, en algunos casos, puede no ser suficiente, al menos a mi consideración, porque hay veces que el flow es decente, por ejemplo, y requiere un 1. A veces el flow es muy, muy bueno y requiere un 2. Pero hay veces que el flow es histórico, o hay veces que la puesta en escena es todo el minuto, por ejemplo, y que es una idea que se explotó en ese momento y que todo el tiempo funcionó y fue ejecutada de muy buena manera y merece una calificación superior a la que, por ejemplo, habías planteado antes. Haz de cuenta, antes pensaste que la calificación era de un 2 porque fue una puesta de escena impresionante, pero luego en el siguiente minuto, vamos a decir que es el minuto de respuesta, encuentras una apropiación de la escena a través de la respuesta de una manera incluso mejor, porque hay veces que vemos algo como perfecto y nos terminan sorprendiendo, porque de eso se trata, impresionarte, que suceda algo que como tal tú no esperabas. Entonces al llegar a esto, yo considero que debería haber un poco más de amplitud, que por ejemplo serían 2 puntos. Claro que, como les decía hace un momento, no estoy completamente actualizado de cómo funciona el formato actualmente. Ahora, otro dilema que me interesa es el del freestyle como arte ante la idea de que sea un deporte. Como les mencionaba antes, hay muchas personas que dicen que
el freestyle no puede calificarse, no puede tener más o menos calidad, pero como ya les mencionaba, esto no tiene mucho sentido, incluso si es en la idea de arte, porque claro que se puede mejorar y claro que se puede juzgar. Entonces, de esta parte no tiene mucho sentido. Sin embargo, ahora viene el tema del sobreentrenamiento. Como se está planteando como un deporte, tiene que tener lineamientos exactos y lo más objetivos posibles. Por lo tanto, por ejemplo, viene la FMS a decir, bueno, este va a ser el formato en el que se va a calificar, de esta manera es que pueden obtener puntos, y esto es como se ve una buena batalla. Entonces, de este lado, claro que al ver un formato, hay muchas personas que argumentan que se puede entrenar el freestyle específicamente para que funcione ante ese formato, y no necesariamente para que tenga más calidad, sino que se acople a las estructuras hegemónicas del momento. Es como si, por ejemplo, eligieran cierto estilo de pintura y dijeran que esta es la forma de hacer un arte de calidad. Es como si plantearan el realismo como la forma más compleja, perfecta y exacta de hacer una pintura. Sin embargo, sabemos que hay distintas formas de hacerlo, porque no es solo la capacidad de replicar formas físicas semejantes a la realidad. También hay otras formas de arte. Hay formas de hacer de manejar las formas, por ejemplo, de una manera interesante, y podemos vernos simplemente de distintos estilos artísticos, como el cubismo, unos más contemporáneos, otros que desafían las estructuras a través de una narrativa. En fin, hay distintas maneras más que un solo formato. Entonces, a partir de esta idea se argumenta que puede existir un sobreentrenamiento para dedicar al freestyle al formato y ganar más sin tener necesariamente más calidad. Perdón por eso. Sino que realmente lo que pasa es que tu estilo de freestyle se adapta perfectamente al formato y no tiene, al adaptarse más y simplemente funcionar para el formato, pierde mucha esencia y pierde mucha parte única del freestyle. En ese sentido, yo tengo un dilema, porque mientras creo que es posible que suceda esto, no veo exactamente cómo funcionan las batallas de freestyle. Porque específicamente por el formato FMS, no veo necesariamente una tendencia que te diga este tipo de estilo, este estilo va a tener más puntuación. El único problema, hay dos ideas que se me ocurren a partir de esto para darles la razón a las personas que dicen esto del formato. Que es, primero, que hay ciertas cosas que no están siendo juzgadas correctamente, lo suficiente, o de plano no están siendo juzgadas. Cosas alrededor de lo que son, por ejemplo, el flow, la argumentación, la puesta en escena, narrativa y este tipo de cosas. Se puede argumentar que no están siendo suficientemente juzgadas porque no hay suficientemente plano para que le des las mismas prioridades en el concepto de un patrón. Cuando tú juzgas un patrón, intentas ver que tenga coherencia, que rime principalmente, y que tenga sentido, que conecte bien. Sin embargo, a veces esto puede ignorar muchas veces la musicalidad con la que lo dijiste, la técnica con la que lo dijiste y muchas otras cosas. Por eso es que existen esos apartados. Pero se podría decir, se podría argumentar perfectamente, y hasta estoy de acuerdo, si es por ese lado, la verdad, estoy de acuerdo en que pueden no ser representados justamente, y puede todavía no ser suficiente el formato en cuanto a las aplicaciones que le da esto para realmente demostrar lo importante que son estos factores. Y la otra razón por la que se me ocurre que se puede argumentar esto es que a partir de que se
formula como la calificación de patrones, o sea, como en este patrón lo hiciste bien, o en este minuto lo hiciste bien, hiciste todo el punto, en este otro más o menos, en este otro mal, y en este otro bien. Se califica necesariamente por constancia y no por elevación, pero esta idea, aparte de que en sí me causa un poco de extrañeza, porque yo creo que sí debe ser calificada la constancia, no porque en un momento brilles significa que te mereces toda la batalla, por ejemplo, porque el otro pudo haber estado más constante y por lo tanto tener mayor calificación. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, sí que es verdad que puede ser que a lo mejor tú no tuviste la constancia, pero fuiste lo suficientemente bueno como para que se te deba calificar arriba de la constancia del otro competidor. Y a lo mejor no hay los parámetros suficientes para hacer la distinción del nivel que ocupaste. No creo que esa distinción esté necesariamente en la calificación de patrones individuales, o sea que no creo que esté en el 0 a 4, porque creo que ahí sí hay suficientes distinciones. El 4, por ejemplo, es muy difícil que un juez lo dé, entonces si tú lo hiciste increíble en ese patrón te van a dar un 4, y es muy raro, y vas a ganar puntos. En donde creo que sí puede estar es en las otras categorías. Ahora que lo pienso, tal vez sí puede estar en el 0 a 4, porque son 8 puntos en total que pueden hacer la diferencia a fin de cuentas, porque también cuentan los decimales. Y en realidad, de un 2 a un 4, vamos a suponer que el otro tipo fue bastante constante, hizo muy buenas rimas, es un 2, 2, 2, que sí, ¿no? De un 2 a un 4 solo hay 2.5, 3, 3.5 y 4. Hay 4 puntos de diferencias. Y 4 puntos de diferencia, a fin de cuentas, no es una diferencia muy importante como para que se reconozca lo grande posible de una rima. Sin embargo, esto ya requeriría, yo creo, de un análisis del formato mucho más extenso, minucioso y que sí esté actualizado, no como el mío. De todas maneras, yo creo que como punto final, el freestyle como deporte, el concepto, no tiene necesariamente por qué apaciguar los estilos, apaciguar la picantía o quemar a los freestylers y hacerlos todos igualitos. Yo no creo que tengan necesariamente que hacer esto, yo creo que hay maneras de hacerlo un deporte y promoverlo de esta manera, porque yo creo que el objetivo de que sea un deporte es que tenga suficiente promoción. Yo creo que aún promoviéndolo de esta manera como deporte, puede hacer que surjan muchos estilos únicos, muchos estilos interesantes, y yo creo que es lo que se debería intentar premiar actualmente. Todavía tiene mucha evolución, todavía tiene mucho camino, yo siento, y creo que tiene muchas oportunidades de ser algo cada vez más impresionante como lo ha estado siendo, y espero y creo que seguirá siendo. Muchas gracias.